Hasiera emango diogu uztaileko ohiko osoko bilkurari. Bilkurak izaera publikoa du eta grabatu eta hedatu egingo da. Herritar guztiek jakin dezaten zer gai jorratzen diren bertan. Bilkurara entzule gisa bertaratzen diren pertsonak askatasun osoz etortzen dira eta ulertzekoa denez baietza ematen diote bertan esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabalkundeari. Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo al pleno ordinario del mes de julio. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntuarekin hasiko gara. Lehenengo puntua da 2021ko ekainaren 28an egindako bilkurari dagokion akta zirriborroa onartzea. Akta badaukazue, beraz, norbait zeo zer esan nahi baldin badu. Josu. Bai, arratsalde on danori. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568 de 1986, en la sección quinta de las actas, artículo 109, dice que en el acta deben constar asuntos que se examinan, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. En el mismo reglamento, sección segunda de los debates, artículo 94.1, apartado D, dice: quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar el alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. No es el caso que nos ocupa, pero sí el caso siguiente. Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. El punto segundo de este artículo 94 dice: los miembros de la corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden. Era berian, udalaren araudi organikoak osoko bilkurei buruz, 6. artikuluan dio, talde bakoitzak 5 minutu izango ditu, bozkatzen den gai bakoitzaren inguruan berba egiteko, erantzuteko beste 3 minutu izango ditu. 2021ko ekainaren 28ko osoko bilkuran 11. puntua zen dirulaguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena eta dirulaguntza izendunen eranzkin aldatzeko proposamena. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak hitza hartu zuen, EH Bilduk ez, EAJ-PNVk ez, PSek bai. Eta horren ondoren, bigarren txandarako hitza eskatu genduen, erregelamendu horren 94.1 artikuluaz baliatuz eta udal araudiaren 6. artikuluaz baliatuz. Alkateak ez zigun hitza eman eta horren aurrean eskatu genduan aktan jasota gera zedin eta ez dugu aktan jasota geratu danikan ikusi. Horregaitzikan eskatzen dugu 2021ko ekainaren 28ko osoko bilkurako aktan 11. puntuan jasota geratu dadila ondorengo hau. Lehen txanda amaituta, Eibarko EAJ-PNV udal taldeko bozeramaileak hitza eskatu zuen bigarren txandan. Presidente jaunak ez zion utzi hitza hartzen. Presidente jaunak ez zuen erabaki hori araubidez arrazoitu. Ez udal araudia, ez errege dekretua toki erakunden antolaketa, jarduera eta araubide juridikoaren araudiari buruzkoa. Ez da beste inolako araurik ere. Eskerrik asko. ¿Alguna cuestión adicional? Bueno, entiendo que habrá que modificar el acta, entiendo para recoger lo que Josu, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, está señalando. Eso es así, eso pasó así, y por tanto, en cualquier caso, si se añade esa cuestión, sí que yo querría añadir que realmente el motivo por el que no se permite, o yo en mi caso no permití como alcalde esa segunda intervención, era porque no se había hecho uso de la primera de las intervenciones y por lo tanto entendía que no había un derecho a réplica, sin más. Por lo tanto es por lo que si no tengo inconveniente en que se recoja en el contenido del acta lo manifestado por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, pero sí que me gustaría señalar que no es que no hubiera fundamentación a la hora de dar la explicación correspondiente, sí que la hubo. Otra cosa es que no se comparta, pero bueno, yo entendí que de conformidad con la normativa que nos leyó aquí el secretario, yo entendí que al no haber hecho uso del primer turno de palabra, por lo tanto, no cabía una réplica.
en el sentido de que la réplica supone precisamente una segunda intervención. Pero bueno, no tengo inconveniente, no sé si alguien puede tener algún inconveniente en ese sentido, es lo que pasó y es lo que debería constar en el acta. La aprobación del acta, o sea, en este caso no es la modificación del fondo de un acuerdo, o sea, con lo cual, o sea, se podría modificar el acta. Cabe, según el artículo 91 del ROF, subsanar meros errores materiales y de hecho. En este caso, o sea, tú hablas de que se incorpore tu queja, intervención o eso. Vale, pues eso, pues al no tratarse de eso, de una modificación de un acuerdo en concreto, o sea, pues bueno, yo creo que cabe. ¿Vale? De acuerdo, entonces recogeremos tanto la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco como también, obviamente, la mía, por ser también reflejo de cuánto sucedió en el pleno anterior. Bueno, por lo tanto, pasaríamos a aprobar el acta que decía de 28 de junio. Sí. Entiendo que se incorpora el texto con la redacción en la que lo he leído. Si es así, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, al estar grabada, no hay ningún problema en que se reproduzca en el contenido del acta del 28 de junio. Y de la misma forma, mi intervención también está grabada, por lo cual también se recogerá en el acta. No, precisamente lo hemos pedido porque, igual que ahora que estoy hablando, no estaba mi micrófono activado. Bueno, ¿no estaba el micrófono activado? Sí, yo ahora he activado mi micrófono, pero si el presidente de la corporación no desactiva el suyo, no coge la grabación de mi micrófono, que es lo que sucedió en el pleno anterior, y por eso hemos pedido que conste por escrito. Pues entonces, si tienes algún problema o alguna duda de lo que va a constar, si quieres volver a repetir con el micrófono abierto para que se te oiga perfectamente y se te grabe, no tengo ningún inconveniente, como veas. Sí, no, sí, ahora sí, ahora sí tenía el micrófono activado. No lo tenía en el pleno anterior y por eso el planteamiento, nosotros, la redacción que hemos dado es la que he leído y entendemos que es así como quedará recogido por escrito en el acta que ahora se somete a votación. Perfecto, aclarado entonces. Pasaríamos entonces a votar el acta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Se nota la novatada. Votos a favor, 14, ¿no? Y abstenciones 6. Bai. Es que sacasco. De acuerdo. Bigarren puntua da alkatetzaren ebazpenen berri ematea. Hor daukazue ebazpenen zerrenda, informazioa badaukazue. Hirugarren puntua da udal plangintzako aholku batzordearen eraketaren berri ematea. Eta laugarren puntua da kontu hartzaileak egindako txostenen berri ematea, eragozpen oharrak bat 7 zenbakiak, joan den urteko eragozpen oharrak. 7 daude eta hor daukazue dokumentazioaren artean daukazue eragozpen ohar guztiak. Bosgarren puntua da oinarrizko lanbide heziketako heziketa zikloak irakasteko eskumena eskuordetzea onartzea ikastaroak 2022tik 25-26-ra. Isabel, nahi duzunean?
Bai, arratsaldeon denoi. Bueno, pues aunque las competencias de educación corresponden al Gobierno vasco, está contemplado por ley que en ciertos casos esta competencia en casos concretos sea delegada a municipios. Y este es uno de esos casos, ¿no? Lo que tenemos aquí es la delegación por parte del Gobierno vasco al Ayuntamiento de Eibar de la competencia para la impartición de 3 ciclos formativos de formación profesional básica, como ha dicho el señor alcalde, de los cursos 21-22 hasta el 25-26. Estos cursos son 3, como he dicho, de cocina y restauración, mantenimiento de edificios y el tercero de informática de oficina, y que serán impartidos en el Centro de Formación Profesional Básica que se encuentra en Acitaín Bidebieta. El importe total de la impartición de estos cursos, de estos ciclos formativos, es de 2.655.000 euros y cuyo pago corresponde, por supuesto, al Gobierno vasco. Pues desde el Elkarrekin Podemos, ¿qué vamos a decir? Siempre recalcaremos el papel fundamental que tiene la educación en nuestra sociedad y siempre reclamaremos todos los recursos necesarios para dotar de una excelente educación a nuestras niñas, niños y adolescentes. Al final son las ciudadanas y los ciudadanos del futuro. Nunca entenderemos los recortes en algo tan vital como es la educación. Al contrario, es lo que más debemos, una de las cosas que más debemos potenciar. Por eso siempre estaremos a favor de una educación de calidad y sobre todo pública. Por lo tanto, nuestro voto no puede ser más que alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Isabel, Gorka, nahi duzunean. Bai, arratsaldeon. Alde batetik Jaurlaritza berandu ibili da ikasketa hauek datozen 5 ikasturtietan udalekin partitzeko kompetentzia delegatzen daben dekreto berri honen tramitazioan. Udal moduan uste dugu bere biziko garrantzia dakela oinarrizko lanbide heziketak eskaini alditzuan ikasketek, baina zalantza dakaguz Jaurlaritza garrantzi berdina emondotzan edo ez. Delegazio dekretuakin hain berandu ibiltziak eta lehenengo borradorian jasotako finantzazioa 200 milioi ziran bitartean dekreto definitiboan azkenean 37 milioira jaistiak batzutan kontrakoa pentsatzera eramaten desku. Dana dela Jaurlaritzan EH Bilduk egindako proposamen batzuk gehitu ahal izan dira dekreto berri hontan. Guretako Eibarko EH Bildundako garrantzitsuenetarikoa formakuntza eta irakasliez gain integradore sozialak bezalako figurak finantzatzeko aukera zabalduko da, dekreto berri hontan, eta uste dugu figura hori oso baliagarria izan aldala ikasketa hauetan matrikulatzen dian ikasleen perfila nitza ikusita. Bestalde, Eibarrera bajatuta, ikasturte honetatik aurrera 3 ikastaro emongo dira, orain arte emon diran 2 ordez, etxe bizitza mantenimenduari eta sukaldaritza ikastaroeri bulego informatikako ikastaroa begaituko jakolako. Aberaztu egingo dela ikasketa eskaintza uste dugu beraz. Badakizu bai, EH Bilduk udalan subkontratazio ahalik eta txikizena nahi izaten dabela, baina kasu hontan institutuan kudeaketa eramaten daben enpresan dako berba honako besterik ez dakaguz lan bikaina eitzen dabez ikasliekin eta beraien integrazioakin eta institutua auzuan eta auzutarren artean ezagutarazten saiatzen dira bai. Hori dan hori, benetan eskatzekoa dela uste dugu. Gainera, zuzendaritzak bertako ikasle ohi batzukin batera laneratzeko enpresa bat sortzeko saiakera egin zeban, una enpresa de inserción, eta naiz eta ja martxan ez egon, aitzindari izan zen bebai debagarrenan. Maitzeko esatia, gure boska bebai aldeko boska izango dela zantzagarik. Eskerrik asko. EAJ PNV, Jon. Bueno, bai. Arratsaldeon. Gaurko udalbatzarrean eztabaidatzen dugun gaiaren inguruan, Eibarko EAJak ez du inongo zalantzarik. Puntu honen aldekoak gara. Ere ulertzen dugu dakaun pixkaz kezka eduki duguna, pixka berandu heldu dela dekretu hau, baina azkenian heldu da eta honen alde egin behar dugu. Euskal Autonomia Erkidegoak heziketa zikloak landu ditu. Enpresa eta heziketa zikloak irakasten duten zentroen artean erlazio sendo bat sortuz eta emaitza paregabeak lortuz. Eibarrek daukan heziketa eskaintza oso zabala da eta horrela jarraitzean nahi dugu. Ez bakarrik mantentzea, handitzearen aldeko konpromesua azpimarratu nahi dugu. Heziketa zikloko zentruak izatea arrogoteko arrazoia da.
Armeria Eskola, Unibertsitatea, Azitaingo Udal Institutua, Udako Euskal Unibertsitatea. Historikoki Eibarrek beti izan du garrantzia irakaskuntzan. Zenbat aldiz entzun dugu Armeria Eskolaren inguruko kontakizunak. Unibertsitate laborala, ekoteknologiako ingenieritza gradua eskaintzen zuen lehen zentroa izan zen Espainia mailan. Baina historiaz bakarrik ezin gaitezke bizi, beste esparrutan gertatzen zaigun bezala. Gero eta eskaintzak gehiago eta hobeagoa izatea nahi dugu. Eibarrek badu berezitasun bat Euskal Herri mailan, gutxi batzuk dutena. Ondare industriala islatzen duten eraikinak. Eraikin horiek irakaskuntzako lekua proposak direla uste dugu, eta udal gobernuari eskatzen diogu eraikin horien inguruko gogoeta bat. Adibide argi bat txonta da, auzoaz da etxeekin bakarrik berrituko. Bertan dauden eraikin horiei bizi berri bat emateko aukera daukagu. Bertan Udako Euskal Unibertsitatea edo Udal Institutua esartzen bada jendea erakarriko da, eta irakaskuntza eraikin berezi batean izango da. Eibarko gazteek bere etxeetan jaso zuten alkateak bitarritako gutun bat, non Eibarren ikasteko aukera aipatzen zen. Eskaintza hau handitu eta hobetzeko udal gobernuak dituen planak jakitea gustatuko litzaiguke. Lankidetzarako beti prest egongo gara, hirian daukagun aukera horiek hobetzeko aukera daukagulako. Erosketa zentruak baino nahiago ditugu heziketa zentruak inguruko jendea erakartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, vamos a ver, si bien la competencia sobre la enseñanza en toda su extensión corresponde a la comunidad autónoma, no es una competencia municipal. Desde hace muchos años el Gobierno vasco viene permitiendo que municipios como este o mancomunidades realicen programas de iniciación, realicen programas de cualificación profesional entre la ciudadanía y los cuales han recibido concretamente en nuestro entorno y en lo que a nuestra ciudad afecta una acogida muy favorable por parte del alumnado. Desde el año 2013 a estos cursos, a estos programas se les llama ciclos de formación básica dentro de la formación profesional del sistema educativo. Y la cosa es que el Ayuntamiento de Eibar, dada la buena acogida y el resultado de estos cursos, se encuentra interesado en impartir este año 3 ciclos formativos. Hasta ahora se impartían 2 y este año se incrementa uno más de esta denominada formación básica y además durante los próximos 5 años. Como decía la portavoz del Elkarrekin Podemos, por una parte, profesional básico en mantenimiento de edificios, concretamente especializado en fontanería y calor, profesional básico en cocina y restauración y profesional básico en informática de oficina. Para poder hacerlo es necesario que el Gobierno vasco nos delegue sus competencias. Como decía al principio, son competencias exclusivas del Gobierno vasco y, por lo tanto, es preciso que nos delegue sus competencias para poder impartir estos años, tanto el curso 21-22 como todos los cursos hasta el año o los años 25-26. Ya tenemos el nuevo decreto de delegación de competencias para impartir estos ciclos de formación básica durante los siguientes 5 cursos escolares y por ello es preciso traerlo al Pleno para que reciba su aprobación, una aprobación que requiere, ya lo informo debidamente en este momento, de mayoría absoluta para su aprobación. Un decreto que, ciertamente, lo comentaba el portavoz del partido de H. Bildu, ha llegado con retraso. Es cierto que, como consecuencia de este retraso, va a haber ayuntamientos que no van a poder organizar el año que viene cursos de formación de estas características, precisamente porque, como consecuencia de haber llegado el decreto tarde, no ha sido posible, no han tenido la posibilidad de organizarse. Nosotros en el ayuntamiento previmos esta posibilidad y, por lo tanto, esto sí que nos ha permitido que a partir del año que viene podamos desarrollar estos 3 cursos formativos. Estos cursos, como digo, se enmarcan dentro del ámbito de la formación para el empleo, que es uno de los objetivos de este ayuntamiento. No se trata de formar por formar, lo que nos tenemos que asegurar es que la formación tiene sentido y tiene una lógica y está orientada a mejorar la empleabilidad de las personas, y de ahí que se haya elegido organizar estos cursos de formación y no otros. Por lo tanto, lo que traemos hoy, como digo, es la aprobación de esta delegación de competencias que, como decía antes, y bueno, pues por indicación de la secretaria que me lo ha trasladado en un principio, es preciso que tengamos la mayoría absoluta para poder aprobarlo. Abrimos ahora un segundo turno. Isabel, Gorka, Jon. Bozkatu egingo du orduan. 5. puntu hau, aldeko botoak mesedez. Aldeko boto.
Aldeko botoak 20. Bai, hau batez. Seigarren puntuarekin jarraituko dugu, 2020ko abenduaren 31ko udal inventarioari onespena ematea. Lehenengo, Isabel, nahi duzunean. Bueno, pues la verdad, como en el pleno del año pasado, con respecto al inventario municipal tampoco es que haya mucho que decir, ¿no? Al final el inventario son los bienes y derechos del ayuntamiento y es el que es, te guste o no te guste. Entonces, pues la verdad es que nuestro voto será abstención. Lo que sí que me gustaría resaltar es que este inventario municipal del 2020 ha aumentado, podemos constatar que ha aumentado en 3 millones de euros con respecto al del 2019, debido principalmente a la compra de los terrenos del SACU, una construcción de 3 ascensores y la compra de un camión y una furgoneta municipal. Pues para que se sepa, el total asciende a 134.585.377,72 euros. Y bueno, pues como decía, poco más que añadir. Nuestro voto será abstención. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu. Gorka. Sí, incidiendo un poco en lo que dice Isabel en cuanto a la valoración del inventario de 2020, decir que supone una pequeña subida respecto al inventario de 2019, ya que ha habido altas con un valor de 3 millones de euros, sobre todo debido a los nuevos ascensores que se incorporan a los inmuebles de Tiburcio-Anita, Wenceslao, Orbea y Chonta, y los más de 1,5 millones que suponen la compra de los terrenos del SACUN, donde se ubicarán los futuros huertos urbanos. Y solamente ha habido unas pocas bajas con valor de 93.000 euros por la venta de 3 garajes, retirada de mobiliario urbano y de parques y amortización de vehículos. Decir que lo más llamativo es que el Ayuntamiento de Eibar a 2020 tiene un patrimonio de inmuebles valorado en 134 millones, que es una cantidad importante, o que el mobiliario urbano también supone casi 6 millones de euros. Como veremos en el punto siguiente de la cuenta general de 2020, en el informe del interventor se alerta otra vez, ya vienen ya unos cuantos años de lo mismo, del incremento en el gasto corriente municipal. Una buena opción, creemos que para no recortar en gasto necesario, podría ser el análisis y valoración conjunta entre todos los partidos que integramos el ayuntamiento de los inmuebles propiedad del ayuntamiento, para estudiar su venta y poder tener unos ingresos extra que compensen esa subida de gasto municipal. Eskerrik asko, Gorka, EAJ, PNV. Arratsaldeon berriro. El problema de tener muchas ideas a veces suele ser no poder llevarlas todas adelante. El problema de tener mucho dinero puede ser a veces perder la noción de cuándo realmente se está aprovechando ese dinero. En 1914 el Ayuntamiento de Eibar decidió construir la carretera de Arrate, una forma de mantener el empleo ante la caída de la fabricación de armas derivada por la Primera Guerra Mundial. Y el objetivo que se buscaba era mantener a la población que, una vez superada la crisis, podía reincorporarse a esa industria, mantenerla activa y mantenerla en Eibar. En aquella época hubo propuestas de todo tipo. Hubo entre ellas un concejal que propuso hacer catas para buscar cobre en el subsuelo en Eibar. Y pues la idea de Julián Echeverría de impulsar la industria armamentística en el sector de la caza. Algunas de las ideas que se discutieron en la época han construido la historia que hoy conocemos en Eibar. Cuando en el futuro se estudie el legado que deja esta corporación ante una crisis social y económica como la actual, ¿qué es lo que se van a encontrar? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Estamos hablando del inventario de 2020. Poco después del cierre del ejercicio, el alcalde se marchó. Decía la canción que al final las obras quedan, las gentes se van. Pues las obras, como bien se ha mencionado, un ascensor en Amaña, que está muy bien, un ascensor de difícil explicación en el barrio de Chonta, terrenos para huertos a precio de mina de oro, un camión grúa y una berlingo. Y en las bajas, 3 garajes, un camión y una moto.
Lo cierto es que llevamos años reclamándolo desde el Partido Nacionalista Vasco, esperamos un esfuerzo mayor por parte de este ayuntamiento para enajenar los garajes que tiene en desuso en diferentes zonas de Eibar, que creemos que no es de recibo que el ayuntamiento mantenga inmuebles vacíos en desuso. Por de pronto, en 2021 ya sabemos que para el año que viene se ha enajenado un local que venía siendo utilizado en precario desde hacía 9 años, un local de 140 metros cuadrados que ha sido enajenado por 45.000 euros, pero realmente nos llevamos una alegría al verlo, pero lo que sí echamos de menos es que esa información se comparta, porque no se ha compartido en ningún foro de este ayuntamiento. Y en cualquier caso, como bien se decía, tenemos un patrimonio en inmuebles de 126,5 millones de euros, y lo que plantearíamos, vistas algunas noticias que se ven también que nos llaman la atención, es que se hiciera un mapa del inventario. Creemos que sería bueno que todos los grupos municipales accedamos de una forma comprensible y accesible al inventario, y planteamos que de cara a la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana hagamos una valoración de ese inventario que tenemos puesto sobre un mapa para valorar la ubicación de los diferentes equipamientos que tenemos en la ciudad. Y ese sería el planteamiento, petición que hacemos a este Gobierno municipal, que comparta la información recibida que tenemos en el inventario puesta sobre un mapa de Eibar, y a partir de ahí insistir, como lo venimos haciendo todos los años, acordándolo también con el Grupo Municipal Socialista desde el año 2018, que creemos que los inmuebles en desuso son una fuente de ingresos de este ayuntamiento y que lo tenemos que entender como tal, y que planteamos con eso impulsar la regeneración de Macharia mediante la adquisición de suelo. Eskerrik asko. Ana? Bueno, uztaileko pleno hontara dakarguna da 2020ko inventarixua. Ikusi ahal izan duzuen moduan, 2019koekin alderatuta 3.000 eurotako aldia dago matematika esan daben moruan, eta 2020ko valorazioa 134 milioi terdi pasatakoa da. Decía que lo que traemos hoy a aprobación a este pleno es el inventario de 2020, que es la gestión de los bienes por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, clasificado por cuentas legales. Bueno, estas explicaciones las suele dar normalmente Isabel, así de forma muy didáctica, hoy las voy a dar yo. Digamos que tenemos dos formas de clasificar los bienes y derechos del Ayuntamiento: por cuentas contables, que ya hemos visto dentro de la cuenta general, y por cuentas legales, el inventario municipal. A cierre de ejercicio se considera el coste histórico de los bienes y derechos dentro de la memoria de la cuenta general para que su valor sea el mismo tanto en inventario como en contabilidad. El inventario de 2020 respecto de 2019 ha sufrido una variación al alza cercana a los 3 millones y asciende, por tanto, hasta los 134.585.377,72 euros, que esta variación es consecuencia, por una parte, de altas valoradas en 3.007.548 euros, derivadas en su mayor parte, por un lado, a la incorporación de los terrenos del SACUN, que no fue una compra, sino una expropiación, valorados en 1,5 millones pasados, y por otro, tanto a la alta de infraestructuras, en este caso dos ascensores comunitarios en Lechonta, que para mí tiene una explicación sencillísima, y para los vecinos que nos lo pidieron en el contexto del proceso de consulta al que fueron invitados, seguro que también. Si quieres que te lo expliquen, te lo explicarán gustosamente, seguro, si no lo entiendes. Josu. El resto de altas se corresponden con la adquisición de un nuevo camión grúa, una furgoneta Citroën Berlingo, el mobiliario urbano, que ha venido tanto a sustituir como a completar la flota de vehículos municipal, como la dotación de mobiliario que existe en nuestras calles y plazas. Bueno, un balance pues positivo, no solo en términos económicos, sino en cuanto a la funcionalidad y utilidad de los bienes dados de alta, que permitirán desarrollar proyectos estratégicos como el del SACUN, huertos urbanos incluidos, y que ya han mejorado sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, tanto en la parte alta de Chonta como de Amaia. Eskerrik asko, Ana. Bigarren txanda, Isabel. Sí, ya está. Marca tú. No, yo solo quería comentar que la verdad que me ha parecido una
Una idea excelente lo que ha propuesto el portavoz del PNV. Nos unimos a la petición que ha hecho del mapa de propiedades del ayuntamiento. Siempre es bueno tenerlo, pero en especial ahora que estamos encarando el Plan General de Ordenación Urbana. Creo que sería muy adecuado que contáramos con ello. Bueno, no solo adecuado, creo que es necesario y bueno, que nos aportaría mucho para poder llegar a tener un plan lo mejor posible para todas. Eskerrik asko. Bildu es de AJPNV. Conozco las circunstancias en las que se tomó la decisión de hacer aquel ascensor. Recuerdo la comisión de obras en la que se nos presentó y recuerdo también de dónde derivó esto. Había una cantidad económica para gestionar el ámbito de Chonta, para gestionarlo a través de Visesa, si no recuerdo mal. Y cuando vía judicial, si no recuerdo mal, también decayó el planeamiento previsto, se liberó esa cantidad. Los grupos municipales de la oposición, en aquel momento, Irabasi, EQUO, EH Bildu y AJPNV, lo que pedimos fue que se atendiera la instancia que se venía haciendo por parte de los vecinos de que ese dinero fuera utilizado para, por lo menos, adecentar Chonta. Entonces se hizo una pregunta a las dos asociaciones vecinales del barrio y una de las propuestas que se hizo fue este ascensor. La utilidad a día de hoy, y ha sido el comentario general en 2020, que es cuando se incorpora este ascensor a este inventario, es que es un ascensor a ninguna parte. Porque se ha querido buscar una solución cuando había otras, pero realmente recuerdo las caras de quienes componíamos entonces la comisión de obras, francamente alucinados del proyecto que se estaba planteando para hacer ese ascensor. Realmente fue un intento desesperado de hacer algo en Chonta, porque se liberó un dinero y había que utilizarlo, y era una urgencia ya política hacer algo. Y a la primera, pues una de las propuestas que hubo, pues ahí se cogió y se metió el dinero para hacer ese ascensor. Es uno de los atractivos turísticos para mucha gente de Eibar que ha conocido, como resultado de la pandemia y de los paseos por las zonas perimetrales de la trama urbana, mucha gente ha conocido esa zona y francamente ha alucinado al ver ese ascensor. Y finalmente, voy terminando, utilidad y funcionalidad. Desde luego yo no voy a ser quien ponga en entredicho el interés que puede tener la existencia de unos huertos lúdicos, cuando yo mismo soy aficionado a ello. Pero también tendremos que reconocer que algo caro nos está saliendo un terreno cuando tenemos que abonar 1,5 millones de euros para poder hacer unos huertos lúdicos. Hablando de huertos, ya quisieran en el mundo rural en Eibar que se destinara 1,5 millones de euros para mejorar sus infraestructuras. En cualquier caso, pedimos una vez más las dos cuestiones que hemos planteado en la intervención inicial. Por un lado, un mapa del inventario y, por otro lado, que por favor este Gobierno municipal ponga toda la carne en el asador y trate de sacar a la venta y generar ingresos a través de la enajenación de aquel patrimonio inmobiliario que está a día de hoy, durante años, en desuso. Eskerrik asko. Ana. Bien, nosotros escuchamos tus peticiones, espero que tú escuches alguna vez las nuestras, o sea, y te ciñas a la verdad, o sea, o intentes hacerlo. O sea, yo era concejala de urbanismo cuando se firmó aquel convenio con Visesa, que efectivamente al que tuvimos que liquidar parte de aquel importe, no siendo yo ya concejala de urbanismo, sino quien ahora es el actual alcalde, lo propuso él, que fueran los vecinos quien dijeran ese dinero que se liberaba en qué se iba a utilizar, habiendo dos asociaciones, como sigue habiendo, la Plazolete y Chontacuac. La asociación Chontacuac fue quien propuso ese ascensor que dices tú que no va a ninguna parte, en un tono, bueno, que me parece una falta de respeto, pero espectacular por tu parte. O sea, las cosas fueron así.
O sea, y lo de que los huertos urbanos vayan a salir a precio de oro, o sea, más nos hubiera gustado a nosotros que el jurado que marcó el importe que tenía que pagar el ayuntamiento hubiera hecho caso a la valoración del arquitecta y no hubiera fijado ese justiprecio, pero a veces las cosas salen así. O sea, no es responsabilidad de este ayuntamiento y yo defenderé siempre el informe que hizo Elena, pero el jurado no lo hizo. O sea, al lado había un terreno, propiedad de Binacqua, ¿sabes la historia? ¿Te la sabes? O sea, que por el que su propietario cobró, pues no llegaron ni a 20.000 euros. O sea, y nosotros por tuvimos que pagar un justiprecio de 1,5 millones de euros. O sea, dos sentencias completamente dispares. Bueno, pues a veces pasan esas cosas, pero o sea, responsabilidad nuestra, ninguna. Bozkatu egingo dugu 6. puntu hau. Aldeko botoak mesedez lehenengo. Kontrako botuak. Abstentzioak. Zazpigarren puntuarekin jarraituko dugu. 2020ko kontu orokorra onartzea. Isabel, nahi duzunean. Bueno, pues ahora vamos a debatir la cuenta general correspondiente al año 2020. Bueno, como decía antes, digo debatir porque se aprueba sí o sí, porque las cuentas son las que son, obviamente, que es en realidad lo que en teoría estamos votando, ¿no? Bueno, lo que vamos a votar, no si estamos de acuerdo o no en la gestión que se ha llevado a cabo para que se lleguen a estos o a cualquier otro resultados. El año pasado, 2020, fue un año difícil, tremendo, ¿no? A principios de año nos encontramos con una enfermedad nueva que nos iba a mantener 15 días confinados en casa, 15, que se transformaron en meses y que seguimos lamentablemente con esta enfermedad entre nosotras, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces y lo sabemos todas, esta no es solo una crisis sanitaria, también es una crisis social y económica, ¿no? Muchas personas siguen estando en ERTE desde marzo del año pasado, otras tantas han perdido su puesto de trabajo o han visto reducidos sus ingresos, ¿no? Claro, con esta situación la gestión no fue fácil y sigue sin serlo, ¿no? Hemos de reconocer que en un principio se trabajó de manera conjunta entre los 4 partidos que aquí estamos y se intentó en la medida de nuestras posibilidades, de las posibilidades del ayuntamiento, ayudar a las personas y se lanzó un plan de choque que trastocó todas las cuentas, como no podía ser de otra manera, ya que había que destinar dinero a las personas y no a las obras, como tanto suele gustar en este ayuntamiento, ¿no? Pues en opinión nuestra, de Elkarrekin Podemos, esta política debe seguir primando en nuestro ayuntamiento y esta situación de crisis que sigue y va a estar entre nosotras durante mucho tiempo nos obliga a ello, ¿no? Entonces, a pesar de que la liquidación del presupuesto presenta un déficit de 3.700.000 y pico euros, a pesar de la bajada de la recaudación de impuestos en más de 2 millones de euros, también debido a los ajustes estos producidos por los gastos con el ajuste financiero que tuvimos que llevar a cabo, las cuentas del ejercicio 2020 nos dan 1 millón de ahorro contable. Entonces, desde aquí, pues pedimos que este millón se sume a las partidas de gasto social para el presupuesto del año que viene, y así se vería si en otro plan de choque o en aumentar otro tipo de partidas, o ya se vería, todavía está un poco lejos los presupuestos, la elaboración de los presupuestos del año que viene. Pero lo que no podemos permitir es tenerlo durmiendo en el banco o como colchón por si pasa algo, ¿no? Cuando la situación de muchas personas eibarresas es tan mala, tan chunga, perdona la expresión, pero hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Y esperando que este sea el sentir de del resto de partidos que aquí estamos, pues en cuestión de cuentas nuestro voto será nuevamente la abstención. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bildu. Bueno, más o menos repetir lo que venimos repitiendo siempre, que la cuenta general del Ayuntamiento trata de ofrecer una foto fija del Ayuntamiento el 31 de diciembre de 2020, en este caso,
Destacable que en 2020 el Ayuntamiento de Eibar haya tenido un ahorro neto de 1 millón de euros, debido sobre todo al incremento en 1,5 millones de los ingresos tributarios y urbanísticos, y más específicamente por los ingresos urbanísticos, que pasan de unos simbólicos 12.000 euros que fueron en 2019 a los ya más contundentes 1.022.000 en 2020, debido seguramente a la reactivación de la construcción en Eibar. Por otro lado, es interesante el informe sobre el cumplimiento de objetivos del interventor, que también se adjunta, ya que se entiende por superado el Plan Económico Financiero 2020-2021, y estos planes ya sabemos por experiencia que suponen un corsé para la marcha del Ayuntamiento. La deuda viva se reduce aún más este 2020 a 2.600.000 euros, por lo que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de sostenibilidad financiera y tenemos capacidad de mayor endeudamiento y poder seguir cumpliendo además con este objetivo. Cumple el Ayuntamiento también el objetivo de estabilidad presupuestaria, y lo más peliagudo, como ya se viene repitiendo durante los últimos años, viene relacionado con el nivel de gasto corriente. Y como he dicho antes, y que es lo que más nos preocupa, es que si no queremos poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, hay que vigilar la evolución del gasto, que ha sufrido un fuerte incremento frente a los ingresos. Pero la advertencia, en EH Bildu no queremos que sean recortes, y menos en esta pandemia que vivimos, porque la crisis económica tiene todavía avisos de ser muy, muy larga. Eskerrik asko, EAJ-PNV. Bai, arratsaldeon denori. Bueno, baita ni ere, aipatzearren datu batzuk, berbaingo dute egin dan bezala nere lagunen artean, bero kideen artean, antzerakoa bai. Remanente de tesorería, 10.305.000 euros. Es cierto que de este remanente parte irá destinado a financiar las partidas que se incorporan, pero hay una parte de 2.420.000 euros que no sabemos cuál es o en qué si se va anunciando a golpe de resoluciones de alcaldía o cuál es realmente su destino. Cabría recordar, como lo han hecho también mis compañeros, que en el año 2020 se hizo un esfuerzo grande para reducir el presupuesto en más de 9 millones de euros. Se vieron afectadas muchas de las propuestas de los grupos municipales de la oposición. Por lo tanto, consideramos que sería razonable pensar en que este dinero se podría tener en cuenta también al resto de los grupos o diferentes propuestas. Pero da la impresión de que el equipo de gobierno prefiere ir convirtiendo este remanente como una herramienta más al servicio de la alcaldía. ¿No tenía que ser utilizado este dinero o este monto en las necesidades que tiene Eibar y toda su población para no dejar atrás a nadie, como lo ha comentado Isabel? ¿Qué se va a hacer con este dinero? ¿En qué situación está el remanente de tesorería? También me gustaría comentar la deuda viva, que es la deuda que tiene la institución a largo plazo. Hemos reducido en este último año cerca de 750.000 euros. Hemos quitado más deuda en pandemia que en el año 2019, por ejemplo, que era un año electoral, en el que se redujeron 468.000 euros. ¿Esto es poner toda la carne en el asador? ¿Endeudarse en elecciones y en plena crisis cuanto más hace falta reducir deuda? Pero la cuestión es, ¿cómo se reduce la deuda? Pues se reduce no invirtiendo. En la revista que el Partido Socialista nos llevó a todos los buzones de Eibar, señala una ciudad de las que nos sintamos orgullosas y orgullosos. Los eibarreses y las eibarresas nos sentimos orgullosos de serlo. Pero convendréis conmigo que si estuviéramos hablando de una ciudad limpia, equilibrada en cuanto a inversiones, donde se pueda trabajar sin tener que salir fuera de ella, donde los visitantes vengan o donde nos sintamos que todas y todos somos de primera, vivamos en la zona donde vivamos, hayamos nacido donde hayamos nacido, probablemente todas y todos estaríamos mucho más arro. También me gustaría hacer una referencia al ahorro neto, que también lo han hecho mis compañeros. En el último año, entre el 2018 y el 2019, se disminuyó el ahorro en 1.200.000 euros. No estábamos en pandemia. Sí al año siguiente, o sea, la diferencia entre el 2019 y el 2020, que se redujo en mayor medida, en 1.800.000, para ser concretos. En el primer caso, como ya he comentado anteriormente, había elecciones. En el 2020 estábamos en pandemia.
El ahorro ya sabemos que es la capacidad que tiene esta institución para financiar las diferentes inversiones y pues, pensamos que se podría haber hecho un mayor esfuerzo en este aspecto. No voy a mencionar de nuevo esa sensación de abandono que hay en muchos barrios porque pues, ya lo hemos reiterado en muchas ocasiones en este pleno. Pero hace unos días en la prensa aparecía un titular que era: el Ayuntamiento ha invertido más de 35 millones de euros en la regeneración urbana de la zona este-baja. Habla esa misma noticia del fuerte esfuerzo inversor, mejoras de entornos urbanos, aparcamientos y construcción de edificios públicos. Hace una recopilación de las distintas acciones realizadas. Y quería comentar, para quienes no estén muy al tanto de la geografía local, que el centro geográfico de Éibar está más o menos en Aldapacho, por lo que el ambulatorio quedaría ya incluso fuera de ese medio Éibar. Pero en cualquier caso, lo que nos viene el Partido Socialista a decir es que, o incluso alardear en esos titulares, el haber destinado 35 millones de euros en media ciudad en 25 años. Toda una generación. Para algunos de los aquí presentes, toda su vida. 35 millones en 25 años en la mitad de la ciudad. En definitiva, a pesar de todo, no vemos a la institución, como también se ha comentado aquí, sin recursos para hacer frente a la situación, sino más bien al contrario. Observamos que el Ayuntamiento tiene capacidad financiera para endeudarse y esa capacidad financiera nos gustaría que se pusiera también al servicio de la ciudadanía. Y si nos equivocamos, pues se nos corrija, por favor. Eskerrik asko. Ana. Bueno, en reunión celebrada el 21 de junio, la Comisión de Trabajo de Hacienda procedió al examen de la documentación correspondiente a la cuenta general del año 2020. Y miro al señor interventor, porque en aquella comisión ya nos aclaró, como nos aclara, esta vez nos lo aclaró Xavier, nos lo aclaran todos los interventores, que el ejercicio en términos presupuestarios y también contables lo cerramos con la liquidación, que esta liquidación fue aprobada en marzo y que es de esa liquidación de la cual sacamos el resultado, los indicadores y el remanente. No es lo mismo liquidación que cuenta general, no es lo mismo remanente que resultado, bueno, pequeñas confusiones, no sé si... Bueno, lo que la cuenta general trata de dar a conocer no es, por tanto, ese cierre del que ya hablamos en marzo. Podemos insistir todo lo que queramos ahora, pero deberíamos hablar de la cuenta general, sino todos los documentos que la integran: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y un anexo informativo que relaciona la liquidación del presupuesto con la contabilidad general. La cuenta general la podríamos asimilar a un acta, o sea, es el reflejo de la gestión técnica. En esa misma comisión, fuimos informados, además, de que la cuenta general del año 2020 cumple con los requisitos establecidos en la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, y también de que la integra la cuenta general propia del Ayuntamiento y la de los organismos autónomos, esto es, la de la Fundación Pública de Ancianos San Andrés y la del Patronato Municipal de Deportes. Las cuentas reflejan la situación económico, financiera y patrimonial, los resultados económicos patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos, y suponen la rendición pública de todos los datos anuales. O sea, ni más ni menos. O sea, firmamos todos aquel informe que fue publicado el 23 de junio en el Boletín, donde estuvo en exposición pública, periodo durante el cual no hubo reclamaciones, por lo que pasó el 21 de julio, la misma Comisión de Trabajo propuso elevar al Pleno la cuenta general para su aprobación definitiva, que era sobre lo que yo pensaba que íbamos a debatir o por lo menos a comentar, junto con el inventario y los reparos del interventor. Toda la documentación se remitiría posteriormente al Tribunal Vasco de Cuentas. Yo no entraré al detalle y mucho menos a hablar o criticar ninguno de los documentos que conforman la cuenta general, ni creo que ninguno de nosotros hubiéramos debido o debierais haberlo hecho. No somos auditores, porque, como he dicho, no es ni más ni menos que el acta, el reflejo de la gestión realizada de los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, y que ha sido elaborado por técnicos municipales y supervisado por auditores externos. Si acaso, y en lo que se refiere al resultado, que no al remanente, cabe decir no solo que es positivo, a diferencia de lo que fue en 2019,
sino notablemente mejor, ascendiendo la variación a 1.673.000 euros, principalmente como consecuencia de los ingresos por aprovechamientos urbanísticos, como decía Gorka, pero también de la gestión ordinaria, arrendamientos y devoluciones de garantía, básicamente. Y bueno, utilizaré mi segundo turno para replicar. Eskerrik asko, Isabel. Pues sí, no tenía intención de intervenir, pero lo voy a hacer porque como a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, tampoco me suele gustar que me digan lo que no tengo que hacer. Entonces eso de que lo que nos acaba de comentar, de que no deberíamos haber comentado, haberlo debatido, bueno, lo vuelvo a repetir por si no se me ha entendido bien, y ya sé que evidentemente de cuentas sabes mucho y de contabilidad y de estas cosas sabes mucho más que yo, entre otras cosas porque no es difícil. Pero lo que sí que tengo muy claro es lo que he dicho. O sea, es que aquí se aprueban las cuentas y son las que son, objetivamente, eso evidentemente. Pero lo que en realidad, eso es lo que votamos. Lo que sí que podríamos tener derecho a opinión es, las cuentas son esas. Ya está, punto, pelota, se acabó. Pero lo que sí que igual sí que como representantes políticos de la ciudadanía que hemos sido elegidas en las urnas, sí tenemos derecho a estar de acuerdo o no en la gestión que ha llevado a que tengamos esas cuentas. ¿Estemos de acuerdo o no? ¿Podemos decirlo? Sí, ¿no? Digo yo. Y creo que eso es lo que hemos hecho, lo que hemos hecho el resto de partidos políticos, que para eso se nos ha votado, como se te ha votado a ti. Luego, si te gusta lo que digamos o no es otra cosa, pero que tenemos derecho a decir lo que opinamos sobre la gestión, no sobre los datos, que los datos son estos. Y punto. EH Bildu. EJPNV. Ana. Sí, yo contestándole a Merche me gustaría decir que en qué se utiliza el remanente y ligado a eso, que se quedaron algunos proyectos sin hacer, pues probablemente tengamos que utilizar el remanente para ejecutar los acuerdos también de este año, porque os presentamos recientemente el estudio del proyecto del parking de Legarre y obviamente con lo que habíamos pactado no va a llegar. Sois conscientes de eso, de que habrá que hacer una modificación de crédito o si no, o sea, tirar de remanente, ¿no? Por ejemplo. Y respecto a lo de los 35 millones de euros, o sea, la mayor parte de esa relación eran inversiones, o sea, a riñón de este ayuntamiento. O sea, en otras zonas de la ciudad ha habido muchísima más inversión, o sea, captada por los distintos equipos de gobierno socialista. Me gustaría, ya relató el alcalde el otro día en el Coliseo toda la batería de proyectos que tiene este equipo de gobierno. No me pareció escuchar ninguna propuesta y sobre todo, o sea, no sé si seríais capaz en este momento de decir si, o sea, alguna inversión que el PNV haya traído para Eibar, pero no para la zona este, para ninguna. Bueno, bozkatu egingo dugu 8. 7. puntu hau lehenengo aldeko botoak mesedez. Kontrako botoak orain. Abstentzioak. Bueno, puntu honetan eta aurrekoan 9 alde eta 11 abstentzio. Eskerrik asko. 8. puntuarekin jarraituko dugu lanpostuen zerrenda aldatzea, artxibo teknikari plaza bat sortzea. Isabel, nahi duzunean? Bueno, con esta modificación que se trae a pleno de la relación de puestos de trabajo, RPT, siempre me gusta explicarlo porque yo aprendí lo que significaba cuando llegué aquí, estoy segura de que mucha gente desconoce exactamente qué es. Pues eso, se pretende crear una plaza de técnico o técnica de archivo, ¿no? El archivo de Eibar. El archivo de Eibar es el gran desconocido de este ayuntamiento. Contamos con uno de los mejores archivos documentales de Euskadi, con documentación que se remonta a 1409, que se dice rápido.
Nuestro archivo es tan importante que no solo es visitado incluso en tiempos de pandemia por cantidad de personas, muchas investigadoras. También se reciben solicitudes de consulta, de documentos. Tenemos una joya ahí arriba y mucha gente no lo sabemos, ¿no? Por ello creemos que desde el Elkarrekin Podemos es de recibo que se cree este puesto de trabajo y que bueno, que aún así deberíamos reforzarlo aún más. Porque es que nuestro archivo se lo merece, ¿no? Cuando se pruebe esta plaza y entre la persona que gane el concurso, dispondrá únicamente de 2 personas, la jefa de archivo actual y esta persona técnica, ¿no? Que la verdad que desde nuestra coalición creemos que solamente 2 personas para gestionar esta joya no es suficiente, porque además tiene un potencial que actualmente creo que podría... A ver, lo acabo de conocer, como quien dice, Irache, que nos hace de secretaria, me lo presentó oficialmente hace relativamente poco y me quedé maravillada. Creo que se debería poder sacar mucho más partido del que se le está sacando y por eso vamos a votar evidentemente a favor, pero como decía antes, creemos que no es suficiente, que en un futuro cercano se debería ampliar y darle más importancia al archivo y más divulgación y que la gente sepa lo que tenemos ahí arriba, que es patrimonio de todas y de todos los eibarreses. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel, EH Bildu. Bai, ona da beti lanpostuen zerrendana plaza berrizak sartzea eta beti gure aldeko botoekiko dau. Zalantza dakagu zordia, zergaitik plaza hau orain eta ez beste batzuk, ze beharrak haundixak eta zabaladia udalian, eta beste plaza batzuk denbora mordua doiaz RPT hontan sartzeko zain. Eta zalantza dakagu bai, eta ondiokan gehiago azken boladan ikusi dugu zen plazen basiak ikusita, zergaitik honek soldatan 15. nivela eduki behar daben, beste batzuk 17 planteatzen diren bitxartian, edo beste batzuk udalian 13 daken bitxartian. 13, 15, 17, batzutan erabaki arbitradizua dela iruditzen jaku, edo plaza eskatzen daben zaiak dakan indarran arabera jartzen dela irizpide objektiboago batzuk jarraitzu beharrian. Suspikazia hauek entzeko, langileek bebai dakazen suspikazia hauek entzeko, honena zer da, plenontan etengabe errepikatzen gabizenak alderdi guztiok, ez? Langilerian funtzioen eguneraketa bat eitxia, 30 urte eta gero, eta RPT berritzia behingoz. Holan, gidaliburu objektibo berri bat eukiko gendun, pertsonalen ardatz moduan erabili halko sana, plaza danen eta batez be plaza barri zen nivelak modu objektibo eta berdintxu eta justu batian zehazteko. Eskerrik asko. EAJ, PNV. Bueno, arratsalde on berriro. Suscribo de la A a la Z totalmente lo que ha dicho Isabel. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero yo voy a ir un poquito más allá. No quería entrar en el tema de la RPT en concreto, pero sí la importancia de los archivos, ¿no? Y el día 9 de junio de 1948 la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de los Archivos. Este organismo, en septiembre del 2010, en Oslo, hizo una declaración universal sobre los archivos. Y esa declaración universal, que supongo que, como yo tampoco no lo conocía, y, pues con motivo de este punto hoy lo he leído, os lo voy a decir simplemente porque son cuatro frases, tanto de la importancia de los archivos o de la necesidad del reconocimiento de los archivos, como del compromiso que adquieren las instituciones o las personas incluso. Y dice, la necesidad de reconocimiento de los archivos. El carácter único de los archivos como fieles testimonio de las actividades administrativas, culturales e intelectuales y como reflejo de la evolución de las sociedades. El carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente, para proteger los derechos de los ciudadanos, asegurar la memoria individual y colectiva y comprender el pasado y documentar el presente para preparar el futuro. La diversidad de los archivos para dejar constancia del conjunto de las actividades de la humanidad, la multiplicidad de los soportes documentales, sean creados o conservados en papel, audiovisual, digital o otros que sean de cualquier naturaleza, el papel de los profesionales archiveros cualificados con formación inicial y continuada,
sirven a la sociedad garantizando el proceso de producción de los documentos, su selección y conservación para facilitar su uso. La responsabilidad de todos los ciudadanos y las ciudadanas, gestores y responsables públicos, propietarios y o custodios de archivos públicos y privados, archiveros y archiveras y otros profesionales del campo de la información en la gestión de los propios archivos. Y el compromiso de trabajo en los archivos, que dice: se adopten y se apliquen políticas y normas legales en materia de archivos. Todos los organismos públicos o privados que producen y utilizan documentos en el ejercicio de sus actividades valoren y ejerzan la gestión de sus archivos. Se doten los recursos adecuados para asegurar la correcta gestión de los archivos, incluyendo a los profesionales debidamente cualificados. Y que los archivos sean gestionados y conservados en condiciones que aseguren su autenticidad, fiabilidad, integridad y uso. Que los archivos sean accesibles a todos, respetando las leyes sobre esta materia y los relativos a los derechos de las personas, de los creadores, de los propietarios y de los usuarios. Y para finalizar, que los archivos sean utilizados para contribuir al desarrollo de la responsabilidad de los ciudadanos. Yo creo que el próximo 9 de junio del año que viene vamos a plantear que se suscriba este ayuntamiento a la Declaración Universal de los Archivos y, entre otras cosas, no solo tengamos un técnico, como tenemos la actual archivera, sino tengamos la posibilidad de tener al menos 2 personas más y sepamos la importancia que tiene administrativamente también el archivo. Eskerrik asko, Merche. Bueno, creo que nadie de los que estamos aquí o de las que estamos aquí duda de la importancia que tiene el archivo. Yo, desde luego, suscribo lo que habéis comentado, tanto Isabel como Merche. Es decir, además tenemos en este ayuntamiento un archivo muy importante, muy bien gestionado además por la archivera, por Yolanda, muy meritoria, el mimo con el que trata el archivo, los documentos, el cariño que se le ve con el que maneja todos esos documentos, eso es tremendamente meritorio y, desde luego, en fin, nada que objetar a lo que se menciona aquí respecto a la importancia, etcétera, que tiene el archivo. Ya en cualquier caso, entrando en materia, yo creo que poco podemos decir o poco más podemos decir a lo que ya sabemos. Es necesaria la creación de este puesto en la plantilla y se procede a ello con la mayor celeridad una vez que ya disponemos del acuerdo con los sindicatos del ayuntamiento, y este es un dato importante. Si es que tenemos otros puestos en cartera que no se han incorporado y que no han salido, es precisamente porque, entre otras cosas, no tenemos el acuerdo con nuestros sindicatos, que lo tendremos. Y, por lo tanto, poco más podemos decir. Es decir, existe un compromiso de dotar de los medios necesarios que precisa el archivo y, por lo tanto, esta es una de las vías para poder hacerlo. Sí que es cierto que siempre será insuficiente lo que podamos incorporar al archivo, porque ciertamente es necesario guardar un cierto equilibrio económico con las incorporaciones que se hacen a este ayuntamiento. Y, por lo tanto, todo lo que se pueda incorporar al archivo posiblemente siempre nos parecerá insuficiente. Pero a día de hoy sí que se hace necesario que por lo menos haya este puesto de técnico medio o de técnica medio de archivo y que por lo tanto pues obviamente, como no puede ser de otra forma, votaremos a favor. Isabel. Ya me parecía. Bueno, pues decir lo mismo, Merche, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, más con lo que has leído, que es fundamental. Lo que pasa que a mí me va a salir el ramalazo de historiadora, porque la mayoría de cosas que has comentado eran más cuestiones gestoras, administrativas, ¿no? Entonces, que son muy importantes, evidentemente, pero, como digo, me sale el ramalazo de historiadora y me remitiré a las palabras del cantautor valencià Raimon: quien pierde sus orígenes pierde su identidad. Por eso es tan importante también la otra pata del archivo más antigua. A mí se me va para atrás la cosa. Entonces, tenemos ahí un montón de documentación que es muy importante, que nos puede dar mucha información de nuestros propios orígenes, y si los olvidamos no sabemos muchas veces quién somos ni hacia dónde vamos, cosa que también has dicho antes, ¿no? Pues nada, que yo en cuanto me pongo a hablar de historia no callo. Venga. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu.
Bertxe? Ez. Boskatu egingo dugu beraz, hau da. 8. puntua, lanpostuen zerrenda aldatzea, artxibo teknikari plaza bat sortzea. Lehenengo aldeko botoak mesedez. Kontrakoak, abstentzioak. Vale. Eskerrik asko. 9. puntuarekin jarraituko dugu, galderak eta erreguak. Bai, hone. Bai, atxalde ondan hori, ustaian 12an, udal webgunean irakurri genduan, udalak lanean diardu Ipuruako kirolgune berriaren diseinuan, eta Bizarkirol patronatuan proiektu hori aurkeztuko deskue edo dozue. Albiztian bertan kirolaren plan estrategikoa be aipatzen dozue, eta ondo, kirolaren plan estrategikoa egin zeban udalak, eta kirol politika suposatzen da urturtikan aurrera, kirol plan estrategiko horretan oinarritzu behar dela. Ondo. Baina, kirolaren plan estrategikoa aurrera eruateko, horren garapen aurrera eruateko, kirolaren mai bat be sortu zen. Eta kirolaren mai horretan badauz, kirolari lotutako eragile eta pertsona ezberdinak, aldik eta anitzena izateko garapen hori. Noiztik ez da bildu kirolaren mai hori? Eta, ustot urtebete baino gehiago dela, baina bai. Eta landu alda kirolaren mai horretan kirol instalazioen inguruko proposamenik, hori jakin nahi dugu. Eta gero, karo, kirolaren plan estrategiko horren ondorizuetako bai izan zen, kirol instalazioak berrikuntza bat bihar dabela, kirol instalazio horier berrikuntza bihar dabe gure ustez proiektu bat mai gainean jarri aurretikan. Kirolaren instalazio berri horiek ze bihar daben, ze saugarri, ze eredu jarraitzu bihar daben, uste dugu dala mai gainean jarri beharrekua, eta ez zuzenian plano batzuk, ze bestela eztabaida ja nahiko, ez dakit, baldintzatuta abiatuko dalako. Bizar ikusiko dugu kirolaren plan kirol patronatuan ze landoian aurkezpena, eta ze aurre ikuspen dauan hori guztia aurrera eruateko, baina iruditzen jaku lehengo eztabaida kirolaren mailan emon beharko litzakela, eta eztabaida horrek beste abiapuntu bat bihar dabela. Eta gero ez dakit, inbertsio eta baliabide ekonomikoen inguruan zoze aurkeztuko dozuen edo esango dozuen Bizarko kirol patronatuan. Vamos a ver. Bueno, como tú misma comentabas, el plan estratégico del deporte establecía una serie de condicionantes, etcétera, que de alguna forma se plasman en el desarrollo de lo que será el centro deportivo que se construirá en el actual terreno de Las Monjas. Sí que es cierto que si no se decía en la nota, se tenía que haber dicho que la intención es, en primer lugar, exponer como no puede ser de otra forma, en el Patronato de Deportes, qué es lo que queremos hacer, lo que se va a hacer, obviamente, mañana con una propuesta, y luego lo que, si no se decía, se tenía que haber dicho, es que la intención es que ese mismo documento se pase a continuación a la mesa del deporte. Y en la mesa del deporte se pueda debatir y se puedan recibir las aportaciones de la propia mesa del deporte que enriquezcan el documento. Es decir, a día de hoy lo único que tenemos es una propuesta basada básicamente en ver cuáles son las instalaciones deportivas nuevas que se necesitan en Ipurúa y ver cómo se complementa el polideportivo actual con el nuevo, de tal manera que hagamos un todo integral. Y por lo tanto, también, desde luego, teniendo en cuenta la mesa del deporte. Un proyecto, además, que ya viene recogiendo las propuestas de los clubes. Una de las primeras cosas que hice cuando entré fue estar con la gran parte de los clubes deportivos de la ciudad, viendo cuáles eran las principales necesidades de instalaciones que tenían. Y por lo tanto, lo que hemos tratado es, en esta primera propuesta, de ver cuáles son esas
esos planteamientos que hicieron y, por tanto, recogerlos, de tal manera que podamos tener un todo armónico, la parte vieja, vamos a decir, y la parte nueva. En cuanto al planteamiento que vamos a hacer, bueno, el planteamiento que haremos es básicamente, o que tendría esto, mañana lo explicaremos debidamente en el patronato, pero bueno, sería la elaboración de un proyecto básico, y posteriormente 2 proyectos separados, uno para la parte nueva y la otra para el polideportivo actual y la reforma del polideportivo actual. Y en cuanto a inversiones, pues bueno, queremos tener más o menos preparado todo esto, pues en la medida en que están viniendo fondos de Europa. Tenemos noticia de que es posible que para el desarrollo de estas infraestructuras podamos aprovechar los fondos europeos y, por lo tanto, si eso es así, tenemos que estar preparados y, por lo tanto, ser capaces de tener la documentación preparada para poder beneficiarnos de esos fondos, porque realmente el proyecto, tanto de lo que sería la habilitación del nuevo centro deportivo como vamos a decir, la reordenación o rehabilitación del viejo, puede llevar bastante. Será costoso, muy costoso, y por lo tanto esos fondos europeos por lo menos tenemos que estar preparados para ser capaces de asumirlos y de aprovecharnos de ellos. ¿Alguna pregunta más? Gorka. No la iba a hacer, pero ya que hablas de fondos europeos, llevamos tiempo solicitando un foro para acordar qué proyectos vamos a hacer entre todos y solicitar esos fondos europeos. Soléis decir que no tenéis información, pero vemos que ya estáis haciendo los deberes sin consultar con el resto. Entonces, solicitamos que se cree un foro y poner de acuerdo entre todos los grupos políticos el uso de esos fondos a qué proyectos estratégicos destinar. Tomo nota. ¿Alguna pregunta más? John. Ahora suscribo lo que dice, antes de suscribir lo que dice, ahora suscribo lo que dice. Yo me apunto lo que haga falta. John. Ya que has comentado lo de los fondos europeos, si el importe es tan grande y no se obtienen los fondos europeos, ¿sería un proyecto que iría para adelante o depende única y exclusivamente de esa captación? No depende solamente de esa captación, pero sí que es cierto que nos iría ir a una velocidad pues, posiblemente más lenta. Es decir, tendríamos que intentar obtener los fondos o bien pues bueno, del propio ayuntamiento, o también recurriendo a otras instituciones, como hacemos con la mayor parte de los proyectos. Lo que sí es cierto es que todavía el tema de las ayudas que van a venir de Europa para este tema no están seguras, pero se está comentando que lo que tenemos que tener los ayuntamientos y las instituciones es la documentación preparada y lista para que, en el caso de que lleguen, poder tener proyectos que poder meter y poder obtener esas ayudas. Entonces, este es uno de los proyectos pues más costosos que podemos tener en el corto o medio plazo, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Y esto lo tenemos que hacer sí o sí, porque al final el plan estratégico del deporte ya venía señalando que hay una serie de carencias, básicamente de instalaciones, que tenemos que acometer. Y por lo tanto, pues bueno, ojalá vengan estas ayudas, estaremos preparados para poder para poder utilizarlas. Ese es el objetivo, de que ya se presente, de que ya nos hayamos puesto en marcha con este tema. Y sí que es cierto que en el caso de que no llegaran, pues tendríamos que analizar otras fuentes de financiación para poder ejecutarlo, pero la idea es llevarlo a cabo, porque realmente estas instalaciones hacen falta. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta más, pasaríamos a las intervenciones del público. Y si no hay ninguna intervención del público, pues daríamos por cerrado el pleno. Así que felices vacaciones a todos y a todas, y nos vemos en septiembre.